de estar en esta sesión, que Germán Vega, nuestro director, siempre atento a los preceptos del Fénix, se acordó de aquellos versos de Lope de que aquesta variedad delita mucho. Y entonces ha mezclado en esta mesa 5 proyectos muy distintos, por tal variedad y belleza, que vamos a tratar de presentar, luchando contra el reloj y luchando también contra las moscas que nos acosan, las cultísimas moscas olmedanas, que es un decasílabo espurio del arte. Bueno, como decía, son 5 proyectos muy distintos que se han anunciado en este congreso por los otros. No estamos muertos aproximadamente. Vamos a cantar la copla de la otra, y la otra. Pero sí que nos define, por lo menos en algunos casos, la propuesta de campos de estudio alternativos a los espacios que se hagan más en este congreso, pues lógico y natural, que son los de la comedia nueva, ¿no? Como lo llamó también un miembro de esta mesa en uno de los primeros correos que intercambiamos para organizarnos, el monstruo de la comedia nueva, que decía la mesa. Lo diverso es lo que define esta otredad nuestra, esta alteridad, y que van desde el interés por el primer teatro español de temprano siglo XVI, más allá de ser considerado como un precedente primitivo para ser leído como un texto teatral, pues hasta las propuestas de semiótica teatral y nuevas tecnologías, pasando por la revisión de manuscritos teatrales, los paratextos y el teatro de Cervantes, que se atrevió nada menos que a poner en cuestión el modelo triunfante en aquellos años. Somos, como también decía esta mañana Manuel, hablando con ella, y lo decía con mucha gracia y le pedí permiso para apropiarme de ellos, somos el PP de este congreso, es decir, una pepitoria de proyectos. Vamos a tratar de presentarlos para que se conozcan y a partir de ahí pues trataremos de plantear una serie de temas, nuestros objetivos, nuestros planteamientos, nuestras dinámicas de trabajo, las dificultades, y a partir de ahí, como decía, pues una serie de preguntas que pueden surgir en el auditorio y que pueden surgir también entre nosotros, las relaciones entre filología y teatro, entre teatro leído, teatro representado, la materialidad del texto, la capacidad para interesar a investigadores jóvenes en estos proyectos. Bueno, cronológicamente me correspondía a mí, además, como estoy en el uso de la palabra, así no hacemos interrupciones, aunque luego iré presentando brevemente, como indicaba ya Germán, a quienes van a tomar la palabra. Me corresponde iniciar esta reflexión sobre la presentación de este proyecto, que es seguramente el más humilde y uno de los más jóvenes y de los de menos recorrido hasta ahora, de los que se presentan en este congreso, ¿no? Realmente nuestro proyecto tenía como intención aprovechar, Teresa Ferro decía ayer con la terminología ministerial, las sinergias, ¿no?, que se habían creado en Salamanca durante mucho tiempo en torno a investigaciones aisladas, individuales, en torno a las primeras manifestaciones teatrales, ¿no?, los trabajos de Ana Álvarez Pellitero sobre teatro medieval, de Víctor García de la Concha, los trabajos sobre la Celestina de Fernando de Rojas y de Miguel, trabajos sobre liturgia, poesía y teatro de Locátedra, la catalogación del teatro del español del siglo XVI de Miguel García Bermejo, ediciones de textos teatrales como los coloquios pastoriles de Real López de Rueda, o la recuperación de un manuscrito, uno de los pocos, casi el único manuscrito teatral en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, que es Oso por Enigma, de 1946, o la edición muy escolar, un texto de Lope vinculado con Salamanca. La voluntad de aprovechar toda esa energía aportada en el estudio de manifestaciones teatrales de una u otra manera vinculadas a Salamanca fue lo que puso en funcionamiento este proyecto. Y al mismo tiempo toda una serie de jóvenes investigadores pues estaban planteando, ya con el veneno del teatro inoculado, se estaban planteando orientar sus investigaciones hacia cuestiones teatrales de muy distinta índole, puesta en escena de clásicos, teatro contemporáneo del tema literario, códigos del amor, el teatro del XVI, etc. Bien, aprovechar esas energías es lo que puso en funcionamiento
Este proyecto, y para ello evidentemente contábamos con toda una serie de modelos, de proyectos que nos habían antecedido, ¿no? Y que eran grandes modelos de referencia, grandes proyectos. En primer lugar, el de la catalogación y bibliografía crítica del teatro del 16, con un equipo grande dirigido por Mercedes de los Reyes y Ricardo Serrano, y luego también los proyectos que vinculaban el estudio del teatro del 16 a espacios urbanos, ¿no? El proyecto en torno a Valencia, de Tito Moleza, o los proyectos en torno a Sevilla de Mercedes de los Reyes, de Teatro Laño, o también en torno al teatro valenciano de Teresa. En ese contexto es en el que surge este proyecto de Sal 16, o Teatro en Salamanca en el siglo XVI, que es un proyecto pequeño que nos pareció, porque nos pareció oportuno que Salamanca figurase también, ¿no? en esa geografía urbana del teatro español del siglo XIX. Lo que podía aportar Salamanca, naturalmente, era solamente, pero nada menos, que el arranque de toda esta maquinaria teatral. Bueno, los miembros son dos proyectos, uno con financiación regional, otro con financiación ministerial, cuyos integrantes han ido cambiando por circunstancias burocráticas uno y otro, pero no me voy a detener en ese territorio. Sí quería presentar cuáles son están empezando a ser nuestras líneas de trabajo. En primer lugar, la documentación. El proyecto se llama Documentación, Edición de Estudio y Propuestas de Representación del Teatro de Salamanca en el siglo XVI. La documentación, pues a través de la recuperación documental de todo lo que fue la práctica escénica en espacios religiosos, en espacios universitarios, en el espacio ciudadano, mediante una labor de sumación de archivos que en gran parte ha llevado a cabo María Jesús Valentine, luego me referiré a su tesis. En segundo lugar, la edición de los textos teatrales renacentistas castellanos y su estudio histórico-filológico, pero teniendo en cuenta que estos textos, sobre todo estos textos considerados primitivos del teatro español en el siglo XVI, se han estudiado en muchas ocasiones desde una perspectiva estrictamente lingüística, muy cerradamente filológica, y en muy pocas ocasiones considerando su dimensión teatral, ¿no? Como textos teatrales. Ese era quizá el enfoque que nosotros queríamos aportar a nuestros estudios. Y luego las propuestas de representación, considerando estos textos del siglo XVI en sus posibilidades escénicas y aprovechando algunas de las propuestas de representación tanto de grupos profesionales como el incentivo para incorporar la revisión de estos textos en propuestas escénicas de grupos aficionados. Bueno, en el terreno de la documentación, ya luego la conocen ya todos porque además es un trabajo que ha sido referido ya varias veces en este congreso porque ha recibido el premio TC12 de este año. Es la tesis doctoral de María Jesús Valentine, Teatro en Salamanca, 1500-1627. Está actualmente en fase de publicación y de revisión para su publicación, porque además ofrece una enorme cantidad de material que urge poner a la disposición de la comunidad científica, ¿no? Porque proporciona extraordinarios materiales que son resultado de la exhumación de documentos del Cabildo Catedralicio por un lado y del claustro universitario por otro. Es decir, catedral y universidad como espacios de referencia de esa actividad teatral, festiva, podríamos decir, en la ciudad de Salamanca en el siglo XVI. La riqueza que ofrece la comunicación en esta documentación es muy grande y es necesario trabajar intensamente con ella. Por poner solamente un ejemplo de lo que podemos encontrar en esa tesis. En 1524, el 23 de febrero de 1524, se entrega la fortaleza de Fuenterrabía, que había sido tomado por los caballeros navarros para la corona de Francia, se le entrega al condestable de Castilla. Las crónicas de esa época, las crónicas del reinado de Carlos V, recogen varias veces el dolor que había sentido Carlos V ante la pérdida de Fuenterrabía, que era naturalmente una plaza estratégica, y la extraordinaria alegría que sintió cuando, en esa fecha de 1524, se recupera la plaza. Y el cronista Rodrigo Sandoval dice: y sí fue en toda España gran demostración de alegría, dice su crónica. Bueno, ese suceso, por ejemplo, fue puesto en escena por Lope, en una comedia que se llama Juan de Dios y Antón Martín, jugando a favor de historia, naturalmente, y presentando como uno de los héroes de ese hecho a quien, todavía muy joven, se acabó convirtiéndose en el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. El de Alba dice que su brazo emplea en esta empresa por primera vez. Duque de Alba, espero yo que sea toda la gloria y el valor de España, dice. Bueno, hasta donde yo sé de ese hecho militar y festivo, no han quedado relaciones y sucesos. En prosa, aunque sí algunas, o referencia por lo menos a algunos pliegos del asunto.
Bueno, pues en el archivo, la documentación de archivo que ofrece María Jesús Flamillán, encontramos referencia a que la Universidad de Salamanca en 1524 celebró unas fiestas encargadas nada menos que al bachiller Lucas Fernández, al que se le pagaron 1.458 maravedíes de cierto cuaderno que hizo las fiestas. Y en el documento siguiente, se dio por libramiento de la Universidad las trompetas que anduvieron con la fiesta de Fuenterrabía 4 teclados en medio, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuánto daríamos hoy por tener ese cuaderno de Lucas Fernández, en donde encontraríamos seguramente las primeras trazas de celebración, de representación, de puesta en escena de un teatro cuyo texto, naturalmente si es que hubo, cuya dinámica de celebración no ha llegado hasta nosotros. Precisamente sobre Lucas Fernández, y aprovechando que el año que viene, en 1514, se cumplen los 500 de la edición de sus Emblemas y Farsas, avanzamos en la propuesta de una edición de las obras de Lucas Fernández, ¿no? Así como Juan de la Encina ha tenido quizá más fortuna, tanto en los estudios como en la edición, Lucas Fernández no ha tenido tanta atención, o lo ha tenido siempre desde una perspectiva lingüística, la edición de María Josefa Canellada, salvando naturalmente la estupenda edición, sobre todo desde la reflexión teatral de Alfredo Hermenegildo, ¿no? Pero queríamos o queremos revisar esa edición para ofrecer un texto de Lucas Fernández que tenga en cuenta también esas propuestas de lectura teatral. Bueno, lo primero que hemos conseguido es que la Biblioteca Nacional digitalice el ejemplar que tiene de las Farsas y églogas, la edición de Lucas Fernández, y ahora estaría disponible para su consulta online la reproducción de ese ejemplar a través de la Biblioteca Digital Hispánica o directamente a través del catálogo de la Universidad de Salamanca, que es la página que tienen ahí referido. Bueno, en el terreno de estudios nos hemos querido, es un proyecto de formación naturalmente, entonces hemos querido ir recurriendo a especialistas, tanto de la reflexión histórico-literaria como de la puesta en escena, del trabajo en escena, para que nos den pie, que nos revistan nuestros estudios. Y hemos comenzado con estas jornadas dedicadas a texto y escenarios en el Teatro del 16, que participaron Miguel Ángel Pérez Griego y Ana Zamora. Esta otra jornada mucho más casera, en la que, aprovechando una propuesta escénica de la Égloga del Parque Victoriano por un grupo de teatro universitario, nos juntamos también a reflexionar sobre ese texto de Encina, unas jornadas más intensas y más ambiciosas en torno a Lucas Fernández, aprovechando la propuesta escénica de Nauda Mores y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que juntó en Salamanca a varios especialistas, Enrique Pedraza, Javier Huerta y miembros del equipo, para reflexionar sobre estas cuestiones, o unas jornadas en torno a la Celestina, también aprovechando la propuesta escénica del grupo CNT Teatro Celestina, la Tragicomedia. Estas son algunas de las jornadas de estudio que hemos realizado. Como decía antes, lo que nos interesa de estas cuestiones, y voy a ir terminando, es reflexionar sobre dificultades de la edición del teatro del siglo XVI, tan distintas en muchas ocasiones con relación a lo que estamos acostumbrados a trabajar a propósito del teatro del siglo XVII, en un momento en el que se está fijando el formato de teatro impreso, la primera vez que un teatro concebido para la fiesta, para la representación, para la celebración, es recogido en un mecanismo nuevo, en un canal nuevo de comunicación, que es el impreso. Cuando el quien hace eso y establece, sin ser consciente de ello, naturalmente, unos modelos, está canonizando unos modelos de transmisión del teatro en el texto impreso, que van a tener probablemente consecuencias en la consideración de muchas de estas piezas como piezas no teatrales, ¿no? Pero ese tipo de reflexión, por ejemplo, nos interesa la vinculación del texto dramático con el texto espectáculo, es decir, afrontar esos textos del 16 con la perspectiva con la que Joan Oleza definió perfectamente las prácticas escénicas, aprovechando también las propuestas de la semiótica teatral y aprovechando esa tan fructífera diferenciación que María Gracia Rossetti aplica también a los textos del 17 sobre texto literario y texto espectáculo para la configuración del texto teatral, tener en cuenta también elementos de materialidad del texto teatral a través de la bibliografía material, etcétera, y la vinculación de todos esos estudios con las puestas en escena, actuales, algo absolutamente infrecuente. Muy pocas son las compañías que se atreven con textos del siglo XVI, aunque afortunadamente, y gracias a las propuestas
de Naudamores disponemos ahora de algunos ejemplos estupendos, algunas posibilidades de ver ese teatro como seguramente no se ha visto nunca. Movidos por esa necesidad de estudio del teatro del 16, también hemos iniciado una serie de seminarios, sobre las dificultades y las características particulares de edición y anotación de textos particulares del teatro del siglo XVI. La última de las jornadas la dedicamos a Gil Vicente, aprovechando también la representación del autor de la Sibila Cassandra y abriendo también la perspectiva hacia ese teatro portugués. Con relación a las propuestas escénicas, hemos jugado a favor de obra, aprovechando las propuestas de Naudamores y Compañía Nacional de Teatro Clásico, Farsas y Églogas, aprovechando la propuesta del autor de la Sibila Cassandra, de Naudamores, la Celestina de CNT Teatro, la tragicomedia, y en el terreno amateur hemos jugado con la propuesta que el grupo Teatro Lunático de la Universidad de Salamanca hizo de esta égloga del Partido Victoriano, o hemos también jugado a reconstruir con los alumnos en un paseo literario celestinesco por la presunta escenografía salmantina de la Celestina mediante la lectura de una serie de fragmentos. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Y con esto termino. Este proyecto, que está iniciándose naturalmente y que trabaja con unos textos difíciles y tan particulares como los del teatro del 16, pues busca también la captación del talento de jóvenes investigadores que se está llevando a cabo pues en tesis doctorales como las que tienen ahí referidas, la de Laura Mier, de la Celestina del Círculo Valenciano, de María Bastianes, de la perspectiva de la Celestina en escena, María Vázquez Mello, que está trabajando sobre la transformación de los modelos de égloga, Cristina Alta, que trabaja sobre teatro contemporáneo de tema literario, Sara Sánchez, que está empezando también investigaciones sobre la teatralidad de las églogas de Egipto. Artículos, bueno, cito ahí uno mío porque es el inmediato que está en prensa, saldrá en Estudio Aurea en septiembre, sobre precisamente ese traspaso del teatro al texto impreso, o la voluntad de editar en la revista Incipit, dedicada a la anecdótica, las conclusiones o algunos trabajos de ese seminario de edición. También tenemos en cartera dos libros, uno a punto ya de salir de Weidenberger, el de Emilio de Miguel, que se llama De teatro, la preparación del espectador, que no es exactamente un trabajo sobre teatro del siglo XVI, sobre teatro en general, pero tiene utilísimas y agudas reflexiones sobre también nuestros textos clásicos. Y un texto de Pedro Catedral, Partes y Artes de Actor a mediados del siglo XVI, en el que está trabajando sobre los formatos de agenda en manuscritos del siglo XVI y del que dará cuenta, me imagino, en el Congreso de Parma en octubre. También tenemos el proyecto de aprovechar el 2014 para dar a la luz esas reflexiones que hicimos en torno a Lucas Fernández en Salamanca y la propuesta de edición de Lucas Fernández. Bueno, con esto ya termino la reflexión de este proyecto, cuyo objetivo inmediato es cobrar conciencia de que este teatro del 16 vale más allá de su vinculación a la comedia nueva, es más que un teatro pre-lopista, es más que un teatro primitivo, y bueno, nuestra voluntad es rendir en cierto sentido homenaje, poner a Salamanca en la vinculación de estos autores cuyo mérito por lo menos es el de haber sido los primeros en poner en funcionamiento esta maquinaria comunitaria que nos ha reunido aquí. Y esto es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Y a continuación, porque si no nos vamos mucho de tiempo. A continuación tiene la palabra Luis Gómez Canseco para presentar su opinión sobre el teatro de Cervantes. Permítanme que me mate, aunque así fijo lo que no sé. Como verán, lo que voy a contar es mucho más humilde, mucho más limitado, de mucho menor calado y mucho menor importancia. A este creo que añade un problema gravísimo, y es que en realidad no sé dónde está Germán, pero no sé qué hago aquí. Aparte de cumplir con los caprichos de Germán, que como ustedes saben, guapo y bien plantado, pero también muy caprichoso, y me ha traído aquí sin tener ni idea de teatro. Debería añadir una P, una palabra que tiene por P. No nos falta, me oye, ¿verdad? Sí. Debería añadir un adjetivo. No se preocupe. Debería añadir un adjetivo que tiene por P delante de mi idea, porque realmente no tengo ni idea de teatro. No es el caso un poquito. Es muy guapísimo. Cargado, no sé, sabe más que nadie. Una cosa bienísima, señora Vida y María. Ella ocupa la parte seria de esta mesa. Yo he vivido en el teatro personalmente por envidia. Porque mientras te dejaba los ojos cotejando variantes textuales que me mandan Parache, o me devanaba los sesos intentando
intentando entender textos de teología que ni el propio Benito de Fontana lo hubiera podido entender si lo suscitara solo para ellos. Yo veía a mis amigos de teatro tiene una vida académica bulliciosa y alegre. Iba a Pamplona, iba a Gazpurús, que va al teatro como esta mañana, doña Mercedes y doña Pilar. Y yo quería ser uno de ellos porque realmente de aquí me conocía de manera absoluta. Doña Laura y don Gonzalo me cargaron alguna orilla de López para traerle el paso, pero no era lo mismo. Hasta que no me tocó en Gracia hacer una edición de la Gran Sultana de Cervantes, no me di cuenta de la cosa que por dónde podía yo meter mi cabeza en esta vida tan agradable y tan simpática de la gente teatrera. Y fue precisamente cuando preparaba esa edición cuando tomé conciencia de que habían hecho completas de ediciones de Cervantes, excelentes ediciones de algunas obras dramáticas de Cervantes. A pesar de ser Cervantes, su obra dramática carecía de una edición completa, sistemática, que reflejara todos los testimonios observados y que estableciera un texto fiable. Y como yo no tenía ni idea de cómo hacer el asunto para ocultar mis vergüenzas y tapar mi ignorancia, enredé a algunos sabios teatreros, de los cuales están presentes algunos como Doña Fazza, Patrici, la reina de Roma, que de su vida nocturna también, no sé cómo lleva las niñas de los pies que no les puedo entrar. Absolutamente espectacular. Don Marco Presotto, el rey del mambo en Polonia, él dijo varios cursos de baile en Polonia para sus alumnos. Y ahora le dejé que le en la cabeza a los que bailan mejor. O Doña María Ojeda, doguesa de Venecia, y que no, desgraciadamente no está entre nosotros. Y a ellos añadí algunos niños más queridos y más próximos, tanto a Pilar, Valentín, Rivera, Sergio Fernández o José Matrico, todos buenos, guapos, limpios, paseados y bien dispuestos para trabajar. Entre todos nosotros nos decidimos, en medio de la crisis, armados como si fuéramos una cohorte de otlitas, pedir un proyecto al Ministerio, y el Ministerio, posiblemente por error o por los amigos que uno tiene por ahí el partido, nos dio el proyecto, y a ello se añadió que don Francisco Rico tuviera bien que acoger el proyecto de edición dentro de la colección de la Real Academia Española de la Lengua. Y en ello estamos. El proyecto consiste básicamente en la edición del teatro de Cervantes, incluyendo las técnicas más antiguas, la fotografía, la romancia, también de la Cruzca de Jerusalén, que estará doña Fausta Tonucci, que estudió y asumió su arte, don Estefano Arata, y atiende también que están las 8 comedias incluidas en los 8 comedias de 8 intereses nuevos, nunca representados, que se publicaron en 1515, que no les voy a enumerar, porque no viene al caso. El texto crítico de esas 8 comedias estará basado en el cotejo de 9 ejemplares de las 8 comedias de literatura biblioteca española y extranjera, las otras 3 comedias más antiguas, al final de todos los testimonios conservados tanto manuscritos como impresos, aunque sean tardíos, pero también han llegado de esas obras. Hemos incorporado algo que hasta ahora no se había hecho, que son los papeles de actor que se conservan en algunas obras de Cervantes, que no se habían utilizado para la edición, y además hemos incluido todas las ediciones relevantes que se han hecho desde el siglo XVIII hasta la actualidad para fijar el texto. Y insisto en las del XVIII porque aportan cosas verdaderamente interesantes para recoger un texto muy deturpado como es en concreto el de las 8 comedias y 8 de A todo ello se añadirá un estudio sobre el texto de Cervantes, las notas al pie y las notas complementarias, un apartado crítico de sus enormes que nadie ve, sino para buscar el defecto inmortal de decir que se equivocó en tal sitio, un estudio específico sobre los papeles de actor que hará Eva Macari, también de Roma, y otro estudio específico sobre las representaciones y la recepción del teatro de Cervantes, de sus orígenes hasta nuestros días. Es decir, que el libro va a salir con todos los avíos que requieren los libros de la colección de la Real Academia Española. Y si Dios y Santa Brígida, que hoy se celebra, no lo impiden, pronto podrán consultar ustedes el texto crítico de las primeras obras que vayamos editando, en concreto el Gallardo Español y la Gran Sultana, en la web del proyecto de Barcelona los textos, aunque sin las anotaciones, porque las anotaciones están comprometidas a la cosa editorial. Y a esa labor puramente editorial hemos añadido dos objetivos complementarios. En primer lugar, un estudio general sobre el teatro de Cervantes, que a nuestro juicio hacía falta, pero orientado fundamentalmente a la difusión del teatro de Cervantes y a dar una idea global
de ese teatro. Además, un pequeño encuentro académico para estudiar las relaciones del teatro de Cervantes con el concepto que consideramos, y ahora hablaré brevemente de ello, que es propio, que es el teatro del siglo XVI. También parece que incluso habrá una sección propia sobre el teatro de Cervantes en la ISO, que tendrá lugar en Venecia el próximo año, y en la actualidad se están desarrollando 3 doctorados en torno al teatro de Cervantes entre las universidades de Venecia y la de Huelva. Este mediodía, tomando unas cervezas de esas que hacen falta en este congreso, donde no hay tiempo ni para tomarse una cerveza, porque don Germán nos tiene castigados y no nos deja ni un rato para la charla y para el asueldo, pues tomando una cerveza con Enrico, veníamos hablando un poco de cómo había que interpretar el teatro de Cervantes. Él me decía, doctor, dice, vaya listillo el teatro de Cervantes. Posiblemente es así, pero a nuestro juicio, y esa es la intención general de lo que tenemos con el proyecto, hay que reubicar el teatro de Cervantes en el contexto que le es verdaderamente propio. Porque las 8 comedias francesas, casi de 15, ya pleno éxito de la comedia nueva, su concepción